Demócratas argumentan que el asalto al Capitolio fue parte de un plan calculado de Donald Trump. Los acusadores dividieron sus argumentos contra Trump en tres etapas: la provocación, el ataque y el daño. El momento cúspide fue la presentación de inéditos videos de cámara de seguridad del Capitolio que muestran los desmanes cometidos y los inútiles esfuerzos de los guardias de seguridad para controlarlos. La acusación contra Donald Trump en el segundo juicio político que se le sigue en el Senado cerró los 2 días de presentación de argumentos planteando la idea de que el asalto al Capitolio del que se responsabiliza fue el lógico final de un proceso que el expresidente había venido cultivando desde la campaña electoral y mucho antes. En casi 13 horas de presentación de las 16 que tenían disponibles, distribuidas en 2 días, los administradores demócratas de la Cámara de Representantes que promueven la acusación contra Donald Trump aseguraron a los senadores que el ataque al edificio del Congreso no fue un evento espontáneo, ni siquiera algo que se diera al calor de ese mismo día. La tesis de la acusación es que la rabia de los seguidores de Donald Trump, que estalló el miércoles 6 de enero, había sido cultivada por el republicano desde mucho antes de que perdiera las elecciones ante Joe Biden, y que era parte de un proceso que empezó cuando el entonces presidente empezó a difundir infundadas denuncias sobre el sistema electoral estadounidense, asegurando que la única manera como podía perder era con un fraude masivo. Para nosotros puede haberse sentido como caótico y locura, pero había método en la locura de ese día, resumió el líder del equipo acusador, el representante por Maryland, Jamie Raskin, desde la primera jornada de presentación del caso ante el Senado. Donald Trump sabía exactamente lo que estaba haciendo al incitar a la turba del 6 de enero. Los acusadores dividieron sus argumentos en 3 etapas: la provocación, el ataque y el daño. Fue una escalera con la que los administradores fueron construyendo el caso contra Trump con un estilo narrativo casi cinematográfico, cuyo momento cúspide fue la presentación de inéditos videos de cámaras de seguridad del Capitolio que muestran los desmanes cometidos y los inútiles esfuerzos de los guardias de seguridad para controlarlos. La provocación. La acusación empezó a construir su relato asegurando que lo sucedido en el Capitolio había sido la explosión de meses de mentiras y hostigamiento del presidente Trump contra el sistema electoral. Los políticos demócratas y hasta los mismos funcionarios republicanos que no le ayudaron a alterar el resultado de las elecciones en las que aseguraba que él se había impuesto a Joe Biden. Es como un fuego, no comienza solo con las llamas. Fue la imagen que usó el representante Eric Swalwell para explicar cómo fue lo que pasó en el edificio del Congreso. Donald Trump durante meses y meses preparó la yesca, la leña, arrojó troncos como combustible para que sus seguidores creyeran que la única forma en que perdiera era que si se le robaban los comicios, de modo que el presidente Trump estaba listo, si perdía la elección, para encender el fósforo, afirmó Swalwell. Ese proceso empezó de acuerdo con los fiscales, meses atrás cuando Trump empezó a sembrar dudas en el sistema electoral, criticando la ampliación del voto por correo, forzado por la pandemia, asegurando que se prestaba a manipulaciones contrariando toda evidencia sobre la seguridad del mecanismo. Como parte de los desesperados intentos de Trump para retener la presidencia, estaba el plan de decir que hubo un fraude en las elecciones si él perdía desde mucho antes de la noche de las elecciones. En la descripción de lo que calificaron como la gran mentira de Trump enumeraron una serie de acusaciones falsas de futuros fraudes que Trump hizo durante la campaña, mientras su imagen se hundía en las encuestas de casi todos los estados claves. Ted Lieu, demócrata de California, planteó luego la lista de acciones que Trump implementó para tratar de retener la presidencia pese que ya había perdido en las elecciones del 3 de noviembre. Liu explicó que el mandatario ignoró a las cortes que rechazaron sus denuncias y luego presionó a funcionarios electorales en los estados en que perdió. Trump después comenzó a atacar a miembros del Congreso que no apoyaban sus falsas denuncias de fraude, mientras presionaba al Departamento de Justicia para que hablara de fraudes, a lo que se negaron y al final atacó a Pence,
cuando este no se prestó a revertir la victoria certificada de Biden. Todo era parte de un esquema en el que sus seguidores eran alimentados a diarios con mensajes y tweets de Trump y los suyos en los que le aseguraban que le estaban robando unas elecciones que habían ganado por avalancha, de acuerdo con los falsos argumentos del saliente presidente. Diana DeGette, una de las administradoras del juicio político, se apoyó en material audiovisual para mostrar que los atacantes del Capitolio consideraban que estaban llevando a cabo sus acciones por órdenes de Donald Trump. Ellos pensaron que estaban siguiendo órdenes del comandante en jefe y que por eso no serían castigados. Los insurrectos repetían habitualmente lo que habían dicho antes y durante el ataque. Estaban allí porque el presidente les dijo que estuvieran, dijo. El ataque. Los administradores aprovecharon que los senadores que conformaron el jurado del juicio fueron también testigos del evento para personalizar aquel evento, apelando el miedo inicial y la posterior indignación que sintieron los congresistas, muchos de los cuales temieron por sus vidas. Los demócratas mostraron videos de vándalos que entonaban cánticos contra el vicepresidente Mike Pence pidiendo su ahorcamiento o la búsqueda de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, a quien varios de los que participaron en el ataque habían expresado deseos de meterle una bala en la cabeza en mensajes en redes sociales. Trump no solo les dijo que lucharan como el demonio, les dijo cómo, dónde y cuándo. Él se aseguró que tuvieran la información anticipadamente, con 18 días de anticipación. Él envió una invitación para el 6 de enero y les prometió estará salvaje, dijo Joe Neguse, representante por Colorado. El video de Trump que sacó la Casa Blanca 3 horas después de que empezara el ataque, en el que les dice a sus seguidores que se retiren pacíficamente, al tiempo que les dice son muy especiales, los amamos y entendemos su enojo. Buscaba subrayar cómo, mientras los congresistas estaban sitiados y amenazados, incluyendo al vicepresidente Pence, el presidente los felicitaba por sus acciones vandálicas. El vicepresidente fue blanco de la muchedumbre porque él se rehusó a revertir los resultados de las elecciones, dijo la representante de las Islas Vírgenes, Stacey Plaskett, una de las administradores que presentó diagramas mostrando que los atacantes llegaron a estar a solo 100 pies del lugar donde Pence y su familia estaban resguardados. La presentación de la conversación del senador republicano por Alabama Tommy Tuberville con Trump, que fue revelada el miércoles, que se produjo justo cuando la turba avanzaba al Senado, reforzaba el argumento de que al presidente no le importaba la suerte de los congresistas. En un punto, el representante por Texas, Joaquín Castro, afirmó que ese día Trump dio a todos por muertos en este Capitolio. El daño. El representante David Cicilline aseguró que Trump aumentó los riesgos a nuestra seguridad y puso en peligro a quienes formaban parte de la línea de sucesión en el gobierno. El entonces vicepresidente Mike Pence, la líder de la mayoría en la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, todos presentes en el Capitolio la tarde de la insurrección. Trump se puso a él por encima de las instituciones de nuestra democracia, por encima de todo, afirmó Cicilline, quien mostró imágenes de cómo los manifestantes insultaban y agredían a decenas de policías. El demócrata aseguró que el discurso de Trump alentó a que se cuestionara su patriotismo. La muerte de personas es la peor consecuencia, pero no la única. Ellos, los manifestantes, mancharon este lugar sagrado. Lo hecho a este edificio nos dañó a todos. Fue un ataque a la transición pacífica de un presidente a otro. El presidente Trump atacó nuestra democracia. El daño mental causado ha sido significativo, afirmó Cicilline. Luego, el congresista Castro planteó que el ataque y las acciones directas de Trump para incitarlo dañaron la imagen del país en el mundo entero. Castro citó cómo líderes de países como regímenes autoritarios como China, Rusia o Irán se mofaron de Estados Unidos, una nación que se jacta de tener la democracia más antigua y grande del mundo. El congresista citó un reporte de seguridad nacional en el que señala que esos tres países estaban usando los hechos del ataque al Capitolio del 6 de enero para amplificar sus narrativas antidemocráticas y antiestadounidenses.